Ahora vamos a ver la energía del oscilador. Para esto, lo que vamos a hacer por acá es agarrar un bloquecito y lo vamos a hacer que empiece a ejecutar el movimiento oscilatorio. Pero para hablar de estas oscilaciones, la superficie tiene que ser liso. Entonces, si yo quiero calcular la energía del oscilador, mira acá, energía del oscilador va a ser igual a la energía en cualquier posición. O sea, será igual a la energía en el extremo, ahí está, igual a la energía en la posición de equilibrio o la energía en la posición X. Entonces, nuevamente acá ve, energía del oscilador. Oye, te pregunto, en el extremo. En el extremo no hay pues velocidad, pero hay una máxima deformación. Y producto de esa máxima deformación, esa energía será medio de K por A elevado. Qué interesante, ¿no? La energía del oscilador no depende de la masa, pero sí depende de la amplitud y depende de la constante elástica. Oye, yo te pregunto, ¿y en la posición de equilibrio qué es lo que hay? No hay deformación, pero hay una rapidez máxima. Eso significa que en la posición de equilibrio esa energía se va a calcular como un medio de la masa, la rapidez máxima elevado. Oye, profesor, usted nos dijo hace un rato que la energía no dependía de la masa y acá aparece la masa. Lo que sucede es que esto de acá se calcula como W, y como está elevado sería W elevado por A elevado. Pero ese W es gamma, raíz, y si lo elevamos simplemente sería gamma. Gamma, el M se va y nuevamente me vuelve a resultar esto, ¿eh? Por eso que decimos que la energía del oscilador no depende de la masa. Oye, pero esto tiene que ser igual a la energía en la posición X. ¿Y qué veo en la posición X? Energía cinética más energía potencial elástica. Esto es en la posición, ¿pero qué posición es? En la posición X. Veamos ahora lo que es la energía potencial. La energía potencial está dado, mira acá, recordando, esta energía potencial se va a escribir como un medio de K por X elevado al. Si yo lo llevo a una dependencia gráfica, qué interesante eso, ¿no? Es una cuadrática. Y si lo llevamos a una gráfica, mira lo que me va a salir. Oye, está elevado y esto me va a dar una parábola de esta forma. ¿Ve? Qué interesante, ¿no? Ahí está, la parábola. Eso significa que en la posición X igual a A, la energía potencial va a ser máxima. Y es lógico, cuando esta es la máxima deformación, la energía potencial es máxima. Pero esa energía potencial máxima es igual a la energía del oscilador. Oye, ¿y qué ocurre en la posición de equilibrio? Como la deformación es cero, tampoco hay energía potencial elástica. Sigamos acá. Energía cinética. Hay que recordar que la energía mecánica o la energía del oscilador, acá la voy a escribir, la energía del oscilador, ahí está, sí o no se va a escribir como energía cinética más energía potencial. Pero la energía del oscilador es también la energía cinética máxima. Qué bonito. Esto es igual a la energía cinética más la energía potencial, que es un medio de K por X elevado. Lo voy a mandar para acá. Significa que la energía cinética es igual a la energía cinética máxima menos un medio de K por X elevado. Y si yo lo llevo a una dependencia gráfica, claro que esta es una constante ya, ¿no? Esto es negativo menos X. Esta es la variable X. Y si la variable es X y es negativa, esta es una parábola. Y como es negativo, significa que la función me tiene que dar hacia abajo. Qué interesante, ¿ve? Ahí está la función. Significa que cuando la posición es igual a A, ¿qué sucede cuando la posición vale A?
están en los extremos, y en los extremos la energía cinética es cero. ¿Y qué ocurre en la posición de equilibrio cuando equivale a cero? Si equivale a cero, la energía cinética es máxima, pero esa energía cinética máxima no es más que la energía del oscilador. Qué interesante. Ahora vamos a juntar la energía potencial y la energía cinética. Como puedes apreciar, acá están los extremos. Esto de acá hacia arriba corresponde a la energía potencial y el que va hacia abajo la energía cinética. ¿Pero qué ocurre acá? Ocurre que hay una intersección entre la energía cinética y la energía potencial. Este punto donde se intersectan ambas energías, vamos a decir que las magnitudes, o mejor dicho, la energía cinética y la energía potencial van a ser iguales. Oye, si la energía cinética y la energía potencial son iguales, mira a qué posición va a corresponder. Va a corresponder justamente cuando la posición sea A sobre raíz de 2. Y lo mismo por acá. Como acá está a la izquierda, negativo, menos A sobre raíz de 2. Y en esta posición diremos que tanto la energía cinética como la energía potencial son iguales. Qué interesante, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo. Considere un sistema masa-resorte con una amplitud de 60 centímetros. Determine la deformación del resorte en el instante que la energía cinética es 8 veces que la energía potencial. Oye, yo te pregunto acá, ¿tú sabes perfectamente, sí o no, que la energía del oscilador se escribe como la energía cinética más la energía potencial? Oye, ¿y cómo se escribe la energía del oscilador en función de la amplitud? Porque te dan de dato la amplitud. Muy bien, la energía del oscilador en función de la amplitud, nunca te olvides, es un medio de K por A elevado. Qué bonito, ¿no? Oye, profesor, espérate, dice que la energía cinética es 8 veces su energía potencial. O sea, esto que tú ves es 8 veces la energía potencial. 8 veces energía potencial. Eso es lo que está diciendo. Y si tú sumas él con él, sería 9 veces energía potencial. Pero esa energía potencial es un medio de K por X elevado. Si te das cuenta, un medio de K se va. Oye, voy a sacar raíz. Raíz de esto me queda A. Raíz de 9 me queda 3. Raíz de esto me queda X. Pero ¿cuánto vale la amplitud? 60 centímetros. 60 centímetros. Igual 3 veces X. Por lo tanto, la posición vale 20 centímetros. Te preguntas qué estaré haciendo, ¿verdad? Lo que estoy haciendo por acá es agarrar un cuerpo, una cuerda, y le hemos colocado en esta posición. Entonces quiere decir que el cuerpo está estable. Pero ¿te has preguntado tú qué ocurre si ligeramente levantamos el cuerpo y lo abandonamos? Pierde la estabilidad y lo que trata de hacer el cuerpo es volver a su punto de estabilidad. Finalmente, el cuerpo regresa a la posición estable. Pero ¿te has preguntado ahora qué ocurriría si eliminamos, despreciamos toda presencia del aire? Le quitamos la masa a la cuerda y despreciamos el rozamiento en el punto de contacto. ¿Sí te has preguntado? Entonces lo que vamos a observar es un cuerpo que va a empezar a ir, volver periódicamente. Y alrededor justo de la posición de estabilidad, ¿no? El cuerpo irá, volverá, tratará de volver a su posición estable, pero este cuerpo pasará por la posición estable y así sucesivamente. Cuando no hay la presencia del aire, entonces estamos ante un movimiento oscilatorio. ¿Cuándo le vamos a hablar o cuándo vamos a llamar un péndulo simple? Es la pregunta. Y ese va a ser justamente el estudio que nosotros vamos a desarrollar a continuación. Vamos a hablar de lo que es un péndulo simple cuando la desviación que usted realice con la cuerda sea pues un ángulo menor a 10 grados.
En ese sentido, lo que tenemos por acá es un cuerpo de masa m y una cuerda pues ideal, el cual va a empezar a ejecutar un movimiento oscilatorio. Y es más, como el ángulo es menor a 10 grados, oye, este movimiento será aproximadamente un movimiento armónico simple. Y si es un movimiento armónico simple, lo que vamos a observar es que si acá lo he abandonado, esta distancia de la línea de estabilidad le vamos a llamar con el nombre de amplitud de oscilación. El cuerpo viene, pasa por esta posición llamada X, y en la posición X este cuerpo presentará una cierta rapidez, pero esta rapidez en esta posición la puedo determinar, ¿ve? ¿Y cómo lo calculo? Se va a calcular, esto ya lo hemos venido estudiando, ¿no? Como la frecuencia cíclica, amplitud elevado menos X elevado. Oye, pero si X vale 0, estamos ante una rapidez máxima, y la rapidez máxima se calcula como UA. Esto es de acuerdo pues a las características, en este caso lineales. Pero si hablamos del ángulo, entonces este ángulo de acá, el total, se le llama amplitud angular. Cada vez que el cuerpo va reduciendo su ángulo, vamos encontrando ángulos a partir de la línea de estabilidad. Y a estos ángulos le llamaremos amplitudes angulares. Qué interesante, ¿no? O posiciones angulares. La máxima distancia, entonces, formando el ángulo, será su amplitud angular. Y cada posición que adopte, posición angular. Qué interesante, ¿verdad? Pero la pregunta es, se supone que si esta partícula está ejecutando un movimiento armónico simple, debe estar ante la presencia de una fuerza que genera el movimiento armónico simple. Y esa fuerza le llamamos fuerza recuperadora. Y la fuerza recuperadora es proporcional a la posición, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, vamos a analizar qué es lo que sucede en una posición cualquiera llamada X. Aquí agarramos la partícula en una posición llamada X, ahí está. Aquí le hemos copiado la partícula en esa posición, hemos exagerado con el ángulo, pero imagínate que el ángulo es menor a 10 grados, mucho menor a 10 grados. Muy bien, aquí está el peso de la partícula, aquí está la tensión en la cuerda, y esta tensión lo que voy a hacer es descomponer. Si usted descompone la tensión, lo que vamos a encontrar es dos componentes. Naturalmente por acá, una componente que le llamaremos T coseno de teta, y esta componente le llamaremos T seno de teta. Oye, te voy a preguntar acá. En la vertical, estamos hablando perpendicular al movimiento. Y como este es perpendicular a la aceleración de oscilación, porque esta partícula está oscilando, quiere decir que por acá está la aceleración de oscilación. Ahí está. Perpendicular a la aceleración de oscilación, vamos a plantear que el T coseno de teta va a ser igual a mg. Qué bonito, ¿verdad? Oye, ¿qué decimos además? En la horizontal. ¿Sí o no? En la horizontal vamos a plantear que la fuerza resultante sobre la partícula va a ser igual al T seno de teta. Pero ¿qué observo yo? Si lo mando a dividir, la tensión es mg sobre coseno de teta. Y eso lo voy a reemplazar acá. Acompáñame por aquí. Fuerza resultante igual al T, pero el T es mg sobre coseno de teta. Oye, y todo esto multiplicado por el seno de teta. Ahí está. Pero tú sabes perfectamente que el seno de teta entre coseno de teta es tangente de teta. Entonces sería fuerza resultante igual a mg tangente de teta. Pero la tangente de teta se calcula como x entre L. Hay que colocarlo por acá. X entre L. Oye, acomodando y obtengo que la fuerza resultante es mg entre L y todo esto multiplicado por x. ¿Qué cosa es x? La posición. La posición respecto
al eje de estabilidad. Oye, quiere decir que la fuerza resultante es proporcional al X. Entonces quiere decir que tiene la forma, ¿no? Y todo esto de acá es la constante de proporcionalidad en un movimiento armónico simple. Entonces digo acá, esta es la constante del movimiento armónico simple. Eso significa que la fuerza recuperadora tiene la forma allá de F igual su magnitud, como Kx. Qué bonito, ¿verdad? Kx. Oye, tiene la forma, esta es la magnitud, pero si hablamos vectorialmente, la fuerza recuperadora apunta a la línea de estabilidad y el vector X contrario. Eso significa que esta fuerza en forma vectorial sería menos K por X. ¿Por qué menos? Porque son dos vectores en sentidos contrarios, ¿no es cierto? Pero su magnitud es K por X. O sea, esta es la constante. Entonces, según esto, yo también puedo hallar el periodo. El periodo de las oscilaciones era 2pi la raíz de m entre K. Y si tú reemplazas el valor de K, que vale mg entre L, y me va a salir 2pi la raíz de L entre G. Qué bonito, ¿no? L entre G. Oye, pero, ¿y si no quisiéramos hacerlo así? Porque nos hemos olvidado de esto. Entonces podríamos plantear también que la fuerza resultante, mira acá, la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración de oscilación. Oye, ¿quién es la fuerza resultante? Acá está. Es mg entre L por X. Y esto es igual a la masa por la aceleración de oscilación. Pero la aceleración de oscilación tú ya lo recuerdas. Esto se calcula como la frecuencia cíclica por X en esta posición. ¿Te acuerdas? Estamos recordando. Oye, ¿quién se va? Se va el M, también se va el X, elimino X, y qué bonito. Y me sale por acá que esta frecuencia de oscilación, ¿ve? Me va a dar igual a la raíz de Gel. Qué bonito, ¿no? Sacando raíz. Oye, pero además, digo por acá, recuerde, ¿qué voy a recordar? Recuerde que la frecuencia cíclica se calcula como 2pi sobre el periodo. Al reemplazar el periodo, al reemplazar acá la frecuencia cíclica, que es la raíz de G entre L, esto sube, esto baja, y mira lo que te va a salir. ¿Ve? Te va a salir que el periodo se va a calcular como 2pi la raíz de L entre G. ¿Qué observo de acuerdo a esta ecuación del periodo? Observo que el periodo de oscilación no depende de la masa, porque no está acá la masa, ¿verdad? No depende tampoco de la amplitud de oscilación. ¿Cómo es esto, profe? Por ejemplo, yo acá estoy agarrando, estamos exagerando en el dibujo, estoy colocando 5 grados por acá y por acá otro cuerpo atado a la misma longitud de cuerda, pero con 8 grados. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Las masas. Oye, las masas, ahí está, vale m, y esta masa vale m mayúscula, o sea, diferentes tipos de masas. Sin embargo, el periodo de oscilación no va a depender de la masa, no va a depender del ángulo, o sea, de la amplitud de oscilación, pero sí va a depender de la longitud desde el centro al punto de apoyo, ¿no? O sea, se va a calcular como 2pi L entre G. Qué interesante, ¿no? Además, si nos dicen que un péndulo bate segundos, significa que el periodo de oscilación vale 2 segundos. Recuérdate eso. Ahora vamos a analizar la ecuación de la posición del péndulo simple. Recuerda tú que el péndulo simple ejecuta un movimiento armónico simple. Y si ejecuta un movimiento armónico simple, allá nos hace recordar, ¿no?, que la ecuación tiene que tener esta forma. Muy bien.
Quiere decir que la posición en cualquier instante de tiempo, en este caso de la posición en un instante de tiempo t, también tendrá una posición angular. Oye, como esto es un arco, una especie de arco, quiere decir que si esto vale teta, esto vale L, esto de acá vale teta por L. Lo voy a escribir acá. Teta por L. Esto será igual a la amplitud. Oye, ¿y cuánto vale todo esto? Teta sub 0 por L. Entonces le voy a colocar teta sub 0 por L. Ahí está, seno de omega t más alfa. Rápidamente cancelo L y mira lo que me sale. Me sale que la posición angular en cualquier instante de tiempo es igual a teta sub 0 por el seno de omega t más alfa. Y esto es la ecuación de la posición angular del péndulo simple. ¿Qué significa teta sub 0? Teta sub 0 es la llamada amplitud angular. Amplitud angular. Y tú sabes perfectamente que este ángulo tiene que ser menor a 10 grados. En ese sentido, veamos el siguiente problema. Mira lo que nos dice. Un péndulo simple ejecuta un movimiento oscilatorio de acuerdo a esta ecuación. Oye, esta es la ecuación, ¿ve? ¿Qué más? Determina la longitud del péndulo. Yo te pregunto acá. Tú sabes perfectamente que si yo tengo esta ecuación, esto de acá, el que acompaña el tiempo, ¿qué nombre recibe el que acompaña el tiempo? Se llama frecuencia cíclica. Oye, entonces la frecuencia cíclica viene a ser 2 veces pi. Lo voy a escribir acá. La frecuencia cíclica es 2 veces pi. Pero esta frecuencia cíclica, tú sabes cómo se calcula. Se calcula como la raíz de Hell. ¿Se acuerdan esto? Muy bien, raíz de Hell. Eso no hay que olvidar, ¿eh? Raíz de Hell. Esto es igual a 2 pi. Oye, para que la raíz desaparezca, elevamos al cuadrado. Si lo elevamos, ahí está, voy a elevarlo. Elevamos, sí o no sería G sobre L. Esto es igual elevando 4pi elevado. Oye, él sube, él baja, pero antes G es igual a pi elevado. Quiere decir que él se cancela con él y me queda 1. Él sube, baja y L me sale 1/4. Y tú sabes perfectamente que 1/4 es lo mismo decir 0,25 metros. Ahora vamos a ver la velocidad angular. Nosotros ya conocemos la posición angular, ¿verdad? Oye, a partir de la posición angular voy a determinar la velocidad angular de la partícula. Pero esa velocidad angular se va a calcular como la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Para denotarlo y no confundir con la frecuencia cíclica, vamos a elegir otra denotación mediante esto, ¿eh? Muy bien, el omega, el ohmio. Esto de acá, la velocidad angular entonces, se va a determinar como la derivada de la posición angular respecto al tiempo. Vamos a proceder a derivar. Tú ya sabes derivar. Si yo derivo esto, este de acá viene y multiplica. Entonces, lo que me va a dar como resultado es que la velocidad angular se va a calcular como omega teta sub 0 y en vez de colocar el seno, colocaré coseno de omega t más alfa. Y esto es la expresión para calcular la velocidad angular. Y naturalmente, pues, en la posición de la línea de equilibrio o de línea de estabilidad, como lo queramos llamar, en esa posición la rapidez angular va a ser máxima. ¿Y cuánto va a ser máxima la rapidez angular? Esta cantidad que acompaña al coseno va a ser justamente la rapidez angular máxima. Acá lo vamos a colocar, ¿ya? La rapidez angular máxima. ¿Cuánto vale entonces esa rapidez angular máxima? Acá lo colocamos. Esta rapidez angular máxima se va a calcular
como omega por teta. Muy bien, veamos ahora entonces la tensión máxima. Acá estamos observando la partícula, el cual ejecuta pues un movimiento oscilatorio. En la posición más baja, tú sabes perfectamente que acá está la tensión en la cuerda, ahí está, y en dicha posición estará la tensión máxima. Oye, de la segunda ley de Newton, tú sabes perfectamente que la fuerza centrípeta se va a calcular como la masa por la aceleración centrípeta. Ahora bien, esta aceleración centrípeta, recuérdate bien, que se calcula como la rapidez angular elevado por el radio. Oye, yo te pregunto, ¿quién es la fuerza centrípeta? Fuerza que apunta menos fuerza que sale, o sea, sería tensión máxima menos mg. Esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que no es más que la rapidez angular máxima, que es en la posición más baja, elevado por el radio. Rapidez angular máxima, esto pasa a sumar y lo que me va a dar como resultado es que la tensión máxima va a ser igual a mg más m, rapidez angular máxima, elevado por el radio. Qué interesante, ¿no? ¿Habrá alguna forma de reducir el periodo de un péndulo? Como el periodo del péndulo está dado como 2pi la raíz de L entre G, si tú reduces la longitud, indudablemente el periodo se va a reducir. Pero ¿podríamos nosotros de repente alterar ese periodo del péndulo? También otra forma sería que si yo tengo un péndulo simple por acá, ejecutando un movimiento armónico, y yo coloco, por ejemplo, por acá un dedo, lo que voy a hacer por acá es interrumpir las oscilaciones. Aquí también hay una interrupción en las oscilaciones. Pero ¿cuál es la otra forma de repente que también pueda yo interrumpir las oscilaciones? Por ejemplo, puedo colocar una pared por acá y generar un choque elástico. De esta forma, miren, si yo coloco la pared por acá y el péndulo de repente estaba oscilando inicialmente, lo que voy a hacer es interrumpir. Entonces quiere decir que el periodo del péndulo, al colocar justo la pared en la línea de estabilidad, lo que voy a hacer es reducir su periodo a la mitad. Ya no va a ser un periodo total t, sino será t medios. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando la oscilación en el otro extremo, ¿no? Entonces quiere decir que solamente esta parte va a oscilar. Pero ¿te has preguntado tú por qué sucede esto? Sí, porque cuando la partícula ingresa, impacta, retorna. Si nosotros de repente lo llevamos, por ejemplo, por acá y lo bosquejamos con ayuda del movimiento circular y por acá colocamos la pared, la partícula vendría de esta forma y de pronto invertiría su dirección. Es decir, la partícula llega, invierte y solamente ejecutaría la mitad del movimiento circular, ¿no? Pero ¿te has preguntado qué ocurriría si yo, por ejemplo, colocase la pared de esta forma? Mire por acá, ven. Ahora la interrupción ya no se va a dar en la mitad, sino un poquito más allá, ¿no? Pero no sabemos cuánto vale esta distancia, al cual le voy a colocar que sea la distancia x, en forma horizontal. Claro está que todo esto de acá corresponde a la amplitud de oscilación. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer por acá es colocar la pared más o menos por este punto. Al colocar la pared por este punto, la partícula, como ejecuta un movimiento prácticamente horizontal, y ojo, esta inclinación es pequeñísima, ¿no? Menor que 10 grados. Eso sí, eso es lo que debemos recordar, ¿no? Entonces la partícula va a venir por acá, llegará a este punto con cierta velocidad y lo que vamos a encontrar por acá es un bloqueo, ¿no? Eso significa que la partícula tiene que retornar por acá, pero esto va a suceder a una cierta distancia que le estamos llamando la distancia x. ¿Y qué sucede en esa distancia x? Por acá voy a colocar el bloqueo que se va a producir, ¿ven? Aquí está el bloqueo, justo por acá, ¿no? Acá está la pared donde sucede el bloqueo y la partícula va a dejar de oscilar
todo esto de acá. ¿Ve? Todo esto es lo que va a dejar de oscilar la partícula. Es decir, la partícula llegará en este punto, de esta forma, a la derecha, y por acá invertirá su dirección hacia la izquierda. ¿Ve? Entonces la partícula dejará de oscilar toda esta zona. Eso significa que la partícula viene por acá, viene de este extremo, llega por acá con cierta velocidad, pasa por la posición de estabilidad, que es la posición de equilibrio, y nuevamente retorna, ¿no? Y empieza, choca, retorna y choca y retorna. ¿Y cuál sería su periodo de oscilación? Solamente todo este ir y volver, ¿no? Es decir, estamos hablando que su nuevo periodo de oscilación correspondería desde acá, desde el punto A hasta el punto A', o como lo quieras llamar, de A', de A hasta A', ¿no? Entonces, ¿cómo yo encontraría esto? Oye, de acá hasta acá hay un determinado ángulo, y todo este ángulo le voy a llamar con el nombre de teta. Y ese teta se va a calcular como la frecuencia cíclica para el movimiento circular por el tiempo prima, y ese tiempo prima sería el periodo de oscilación. Y ese periodo de oscilación entonces sería teta entre omega, ¿no? Ahora bien, escúchame, acá hay un X, y ese X también de repente nos dan de datos y nos va a servir justamente para encontrar estos pequeños ángulos. Este ángulo de acá, que le puedo llamar el ángulo alfa, ángulo beta, lo que usted quiera llamarlo, acá también beta. Y esto es la amplitud y esto es la amplitud. Entonces, con este X, conociendo este X, donde se produce el impacto, usted ya puede encontrar todo este ángulo de acá y con eso calcular el tiempo que dura justamente toda la oscilación producto pues de la pared que hemos colocado, ¿no? Entonces, este tiempo de acá hasta acá es el nuevo tiempo o el nuevo periodo de las oscilaciones interrumpidas por la pared que habíamos colocado por acá, ¿no? ¿Cuántas veces hemos viajado en un bus? Imagínate, estamos en un bus y queremos calcular la aceleración de ese bus. ¿Qué hacemos? Como forma rápida, práctica, agarramos una monedita, un hilo por ahí escondido, amarramos la moneda, ¡plá!, lo colgamos en el techo y lo dejamos. El carro avanza, acelera y de pronto la moneda se inclina. Tomamos la foto y ya podemos calcular la aceleración de ese carro en ese instante. Pero si usted va más allá de esto y empiezas a observar minuciosamente la moneda mientras se va inclinando, y una vez que ha logrado esa inclinación, vas a observar cómo la moneda está oscilando. Oye, tiene un periodo de oscilación. Si consideramos que la longitud de la cuerda es ideal, no hay viento, no hay fricción en el punto de apoyo, ese periodo se va a calcular si la moneda estuviera colgando nada más y lo ponemos a oscilar, se va a calcular como 2pi la raíz de L entre G. Pero ¿qué ocurre cuando el carro ha acelerado? ¿Y cómo se determina ese nuevo periodo? Acompáñame por acá. Si yo observo que el carro está acelerando, dentro del carro ya no va a haber esa aceleración normal que nosotros pensábamos con respecto a este joven, ¿no? Este joven, él justamente observará, si deja un cuerpo caer, que los cuerpos van a caer en forma diagonal. Y él dirá que esa caída es debido a una gravedad llamada gravedad efectiva. Y el péndulo va a oscilar para él con un nuevo periodo. Y ese periodo para él se va a determinar como 2pi la raíz de L dividido con la gravedad efectiva. Oye, qué interesante, ¿no? Esto es su nuevo periodo de este péndulo. Oye, ¿y la gravedad efectiva? ¿Cómo se determina la gravedad efectiva para él? Como es una aceleración relativa, esa gravedad efectiva se va a calcular de la siguiente forma. ¿Ve? La gravedad efectiva se va a determinar entonces como la aceleración de la gravedad menos la aceleración del carro, en forma vectorial.
Profesor, y si yo quisiera el módulo, vamos a ver por aquí. Una forma práctica de determinarlo es lo siguiente. Usted sabe que esto de acá es la aceleración de la gravedad, que el cual está direccionado para abajo. Lo que tengo que colocar es menos a. Entonces, esta aceleración lo coloco dentro del carro, pero en sentido contrario. Y al colocar en sentido contrario, no va a la derecha, sino acá le coloco a la izquierda. Qué bonito, ¿no? Y si lo coloco a la izquierda, acá me sale la resultante, que es la gravedad efectiva. Qué interesante. Y acá hay una cierta inclinación llamado teta. Qué bonito, ¿no? Así voy a calcular la gravedad efectiva. Oye, ¿y si hubiera un ascensor por acá? Muy bien. Aquí está nuevamente un joven en el interior de un ascensor que está subiendo. Pero para él existirá pues una aceleración llamada gravedad efectiva. ¿Y cómo lo calculo esa gravedad efectiva? Vectorialmente, como G menos A. O sea, este A lo introduzco acá, pero en sentido contrario. Como la gravedad va para abajo y él lo coloco en sentido contrario, esa gravedad efectiva se va a calcular como G más A. Imagínate, gravedad para abajo, él coloco para abajo en el interior, entonces tengo dos vectores para abajo. El módulo será G más A. ¿Y qué ocurre si el ascensor va para arriba? Nuevamente el joven, para él, el péndulo está oscilando con un nuevo periodo, que depende de la gravedad efectiva. Oye, la gravedad va para abajo, pero esto hay que colocarlo aquí en sentido contrario, y sentido contrario va para arriba. Aceleración de la gravedad para abajo y esta aceleración para arriba. Eso significa que para él la gravedad efectiva se va a calcular como G menos A. Y con esto calculamos el periodo de oscilación.